Como es habitual a esta hora en Mega Noticias, vámonos a debate. Le doy la bienvenida a Alberto Guerrero Baena, consultor especializado en política de seguridad, y Saúl Arellano, investigador del PUED de la UNAM. Alberto, Saúl, pues bueno, vaya historia, o sea, esta es la historia sin fin, la historia que nunca cambia. Alberto Guerrero, policías malos preparados, mal pagados, mal capacitados, con equipamiento insuficiente, y esto permite que, pues bueno, haya esos abusos de los que hemos visto toda la vida. ¿O me equivoco, Alberto? Yo creo que sin duda ha sido un proceso bastante complejo, tomando en cuenta que el hecho de trabajar en una corporación policial no necesariamente te garantiza que va a ser una labor, vamos a señalarlo, por procesos. Aquí lo más importante de todo, sin duda, es qué tanto se han venido transformando las corporaciones en México, qué tanto se ha eficientado un proceso, una línea de procesos que tendrían que seguirse primero para construir la corporación de una manera lineal, con organigramas bien estructurados, posteriormente reglamentos que estén claros y concisos en la materia, sobre todo en materia de reclutamiento, selección, capacitación, un reglamento interno de personal, obviamente todo se sustenta también en la ley del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero que de entrada pues también los propios municipios y estados deben de tener en comento de que sin duda también a ellos les toca poner esa parte de orden y de organigramas. El tema es que es parte de la política de seguridad, y por el otro lado pues también un tema sustancial es la evaluación ciudadana, que no está sucediendo, que por ejemplo tenemos consejos ciudadanos que nada representan a los mismos ciudadanos, y que por el otro lado pues sus decisiones al momento de que la ciudadanía pretende elevar una queja, pues no son vinculantes para poder desarrollar esta parte. Por el otro lado, pues tenemos el tema de las fiscalías, que sin duda, pues en estos actos de colusión, pues no necesariamente levantan las denuncias de manera correspondiente, y que sin duda, pues creo que es un tema sustancial que nos llevaría el hablar sobre todo muchas situaciones en torno a arquitectura estructural, nos llevaría a hablar obviamente de procesos no lineales, nos llevaría a hablar de financiamiento a las corporaciones públicas, municipales y estatales, y por el otro lado, pues un secretario ejecutivo que apenas se está reorganizando y que sin duda va a tardar tiempo para que todo esto se pueda cimentar de la manera más correcta y que no ocurran estos abusos. Y lo peor, Alberto Guerrero, es que actualmente la seguridad pública está militarizada, aunque digan lo contrario. Saúl Arellano, investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM. Ese es un ingrediente adicional. Ahorita está todo militarizado. O sea, si estaban abandonadas las policías civiles, Saúl, ahora están peor que nunca. Sin duda, Alberto, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Un gusto de nuevo estar en tu espacio. Efectivamente, uno de los graves problemas que estamos enfrentando es que México no ha logrado construir un sistema, como ya decía también Alberto, un sistema y una arquitectura institucional lo suficientemente robusta como para dignificar la tarea policial por un lado, pero también profesionalizarla en todos los sentidos. Y a todo lo que ya se ha dicho, yo agregaría que si algo hace falta y ha hecho falta en las reformas que se han llevado a cabo en el marco jurídico y en el marco reglamentario que regula pues a los policías en todos los niveles, desde el federal con la Guardia Nacional, y como bien dices, está totalmente militarizada, Pues pero sí. también esto ocurre con las policías estatales y ocurre con las policías municipales, que también han entrado a procesos de, yo le llamo semi-militarización, en el sentido de que los mandos, muchos de los mandos, directores, operativos en policías estatales y de los municipios, sobre todo los más grandes, los municipios metropolitanos, tienen a la cabeza a personas que son militares en retiro. Entonces tenemos esta estructura que evidentemente no estuvo diseñada originalmente para prestar servicios de seguridad ciudadana, pero también dentro de la arquitectura institucional, México ha carecido a lo largo de toda su historia. Para participar en esta mesa, yo estuve intentando rastrear a nivel histórico si en algún momento México ha contado con unidades adecuadas de asuntos internos.
Si han hecho eficientes a varios policías en los Estados Unidos de América, en varios países europeos, incluso los carabineros de Chile, por ejemplo, es que tienen unidades internas de control muy rigurosas y que efectivamente revisan, supervisan, sancionan sobre todo cuando hay registros de policías que se salen de la actuación de lo que la ley les permite y lo que la ley les mandata. Entonces tenemos evidentemente una lógica de organización de las policías, como bien decías al principio, Alberto, están mal equipadas, están mal entrenadas, están mal capacitadas para estar actuando, para garantizar en primer lugar la seguridad en un sentido preventivo, que es el más importante de todos, y luego en un sentido reactivo para aplicar la fuerza cuando están actuando los criminales o Sí. para su investigación y persecución. Entonces tenemos esta debilidad institucional, reglamentaria y de tecnología y equipamiento que genera un caldo de cultivo para que cuando ocurren este tipo de eventos, evidentemente no hay manera de que se sancionen y se garantice lo que tú bien decías al principio, la enorme impunidad de que gozan estas corporaciones. Es que verdaderamente estamos, pero muy atrasados, Alberto Guerrero. Todo ese enlistado de necesidades que requieren las corporaciones policíacas civiles, pues bueno, no lo hay. Y creo que con esta situación de que ahora toda la seguridad pública está en manos de los militares, pues ya decías tú, hay que atender a los policías municipales, pero pues no hay presupuesto, no le interesa a la federación. Los policías estatales, pues si el gobernador tiene recursos para armar una buena policía, pues lo hace, pero de tal manera que están abandonados en presupuesto, en capacitación, no están atendidos, Alberto. Hace unos días platicaba con mi socio consultor precisamente sobre estos temas, principalmente derivado de la falta de claridad en las finanzas públicas municipales. Y un tema que nos quedó muy en claro siempre es, los municipios siempre tienen dinero, ya sea por medio del Fortamun, que ese es un presupuesto que todos los municipios reciben, así como me lo comentaban que el municipio que menos recibe quizás recibe 5 millones de pesos al año para, pues de alguna manera, organizar sus temas de seguridad. Obviamente, ahora con esta nueva perspectiva que se plantea en tratar de fortalecer a algunos municipios en específico en materia de seguridad, pues habrá que ver cuánto es y cuál es el mecanismo para que puedan acceder a los recursos federales y poder formar sus organigramas, sus estructuras dentro de las corporaciones de una forma adecuada. Aquí lo más importante de todo es que sin duda si desde el inicio no se pone el orden al momento de que tú estás trabajando dentro de una corporación, por ejemplo, al momento de que se recibe una corporación, lo primero que hay que revisar, pues obviamente es el tema de asuntos internos, el tema obviamente del personal, el tema del armamento, el arsenal, el equipamiento automotriz, en este caso las patrullas, el patrimonio con que se cuenta, y revisar que los reglamentos en materia de personal, en materia de capacitación y sobre todo este tema que se tiene que cumplir con el secretariado ejecutivo, que es la validación de los cursos, estén en regla para que podamos hablar de que se tiene un buen desempeño Claro. policial. En muchas ocasiones realmente no se puede, no se tienen los recursos, no se tienen ni siquiera los expedientes y hay que iniciar de cero. Por ejemplo, a mí me ha tocado iniciar de cero corporaciones que de entrada hemos dado este periodo de 3 meses de transición y trabajar de manera intempestiva para poder reorganizar las estructuras. Por ejemplo, en este caso, un tema que podríamos señalar es el tema de sacar a asuntos internos de la propia corporación y hacerlo independiente para que pueda, en todo caso, operar sin ningún tipo de limitante, poder hacer las revisiones correspondientes. Por el otro lado, también tomar el tema de asuntos jurídicos, de buscar una defensoría del policía que de alguna forma pueda también ayudar a los elementos a defenderse en caso de que tengan algún tipo de acusación infundada y puedan recurrir a ella Claro. para tratar de probar que no cometieron el abuso. Y por el otro, y ese es un tema que, por ejemplo, nosotros echamos a andar hace 3 años en Morelia, en Michoacán, ha tenido ciertos resultados porque también obviamente muchos procesos se cortan al momento en que
las personas que de origen trabajan esos temas pues deciden salir de la institución, Claro. pero que creo que se queda sembrada la semilla del trabajo y en este sentido lo más importante es cómo vamos a hacer policía, por decirlo de esta manera tan coloquial, si no estamos hablando de establecer procesos lineales, contundentes, que cada proceso lleve un paso que te lleve a la consecución del otro, y nos saltamos desde una parte hasta lo reactivo. Queremos llenarnos de Claro, policías cuando no tenemos claramente un tema de corte estructural, no claro. tenemos divisiones, no hemos hecho el reclutamiento adecuado o por lo menos la observación del personal que va a trabajar en cada una de las divisiones. Claro, porque independientemente de la labor que queremos de excelencia de nuestros policías, está la garantía para hacerlo, Saúl. Están arriesgando su vida estos hombres por un salario como el que reciben, por un seguro que ni siquiera va a haber por sus familias. ¿Quién quiere ser policía bajo la circunstancia de crimen organizado en el que nos encontramos? Porque había la política de abrazos no balazos y fueron 6 años que se abonó un poder descomunal de las bandas criminales que incluso el presidente Trump dijo, hay una relación intolerable entre el gobierno y las bandas del crimen organizado. O sea, ¿cómo hacerlo, Saúl, para que sea verdaderamente una actividad, una profesión digna para quien la ejerza? Bueno, hay varias cosas que urgen hacer en el país, Alberto. De entrada, yo coincido con lo que dice Alberto en términos de que recursos se han invertido cantidades gigantescas a partir justamente del Portamón, por ejemplo, pero también del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública que se tiene en los estados. Mira, yo no tengo el dato actualizado al 2025, pero si contamos del 2010 al 2023, se han invertido en México casi 5 billones de pesos para las policías en los estados de la República y los municipios. Es una cantidad gigantesca que se ha desperdiciado en equipamientos que no tienen ninguna lógica y sentido digamos, en términos de estrategias efectivas para el país. Se compran cámaras, pero no se compran software. Se compran patrullas, o se rentan patrullas, pero no están bien equipadas, no cumplen con las normas mexicanas, no cumplen con los estándares internacionales, o tenemos a policías que no saben operarlas. Entonces, tenemos una crisis estructural que también hay que hablar de la otra dimensión. Pensamos casi siempre en la policía, en términos de policías preventivas, pero también México enfrenta una crisis y hay que ponerla sobre la mesa ya, que son los policías de investigación y policías ministeriales, que son las que se encargan de coadyuvar con el Ministerio Público y que cumplen una función policial muy relevante, pero que atraviesan por una crisis gravísima. La vimos ahora en la Ciudad de México, por ejemplo, cuando se ha puesto ya de manifiesto el tema de la crisis forense por la que atraviesa no solamente esta ciudad, sino sobre todo el país. Y esta ciudad, que es la Ciudad de México, que tiene, digamos, las mejores condiciones, tiene esta crisis, imaginemos lo que está pasando en entidades como Guerrero, como Chiapas, como Oaxaca, donde no hay esta cultura siquiera de trabajo forense y trabajo pericial adecuado. Ahora bien, es cierto que tenemos una crisis muy importante en términos de formación, etcétera, pero tenemos una crisis abierto de elementos que nos hacen falta. Trabajamos y tenemos sistemas de trabajo que son realmente inhumanos para los policías y los policías. Claro. Estamos hablando de que casi todas las corporaciones tienen este esquema de trabajo de 24 por 24, de 48 por 48. Imagínate un trabajo tan estresante como Claro. este, que tenga que estar 48 horas de manera continua en las mismas actividades. No hay persona que resista esto y Y, no es sostenible para un sistema. y eso es clásico, eso es clásico. Aquí al menos en la Ciudad de México, platica uno con un policía, ya vas a salir de tu turno, no, ya me citaron porque mañana hay fútbol y hay que estar ahí todo el día. O sea, humanamente es imposible tener a la gente trabajando 2 días seguidos, Alberto, por ese sueldo. Por eso muchos deciden irse con la maña, como le llaman ahora, a irse con las bandas del crimen organizado. O sea, ¿eso cómo lo concibe uno, Alberto? Esos horarios, esa explotación, esa esclavitud que sufren muchos policías, si no es que la mayoría.
Es que hay un tema muy importante que es la gerencia policial. Mientras no se tenga gerencia, mientras no se tenga la administración adecuada para saber exactamente cómo trabajar este tema, obviamente que en plena coordinación con las áreas de operatividad y de recursos humanos, pues sin duda vamos a seguir teniendo este desorden. Y no solamente, por ejemplo, es el tema del fútbol. Por ejemplo, un tema muy delicado sin duda es el tema del examen de control de confianza, que en muchas ocasiones ni siquiera se les notifica con antelación a los propios elementos que les toca, y casi inmediatamente saliendo del turno, pues sabes que te tienes que ir por tus papeles porque tienes que ir a acreditar la evaluación. Obviamente, y perdón por la expresión tan coloquial, los manda uno al matadero, cuando en realidad pues un examen de este tipo requiere descanso, requiere de alguna manera llevar sus papeles en regla, ir con la mente en blanco, porque sin duda van a ser parte del hostigamiento que tiene el Centro de Control de Confianza, y hay que decirlo, el tema del polígrafo, el tema del examen médico, toxicológico y físico. Entonces aquí lo trascendental es que tenemos policías en mucha desventaja, por eso también el tema sin duda es el tema del reclutamiento, selección, posteriormente también la educación que reciben en las academias no es la más adecuada. El programa rector de profesionalización es un programa muy desfasado y que sin duda a veces uno tiene que meter mano para tratar de enseñarles, o en todo caso buscar que se les enseñen aspectos más importantes de la coyuntura de la región en la que están. Por ejemplo, un tema importante es que muchos policías ni siquiera conocen la geografía del lugar donde van a trabajar, entonces hay que cambiar unas materias por otras para que se puedan habituar al tema. Obviamente también un tema de disciplina que, ojo, como bien lo señalaron hace un momento, el tema de disciplina no significa un régimen militarizado. Por ejemplo, ese es un tema que tenemos que vigilar mucho porque al final el gran problema que ha tenido el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a lo largo de estos últimos tiempos es que también entregó las academias regionales donde se daba educación sumamente especializada en materia policial a los estados. Los estados las volvieron simples academias estatales, no se les dio los mismos lineamientos, ni el mismo trabajo de presupuesto, ni la misma calidad de instructores, y es ahí Sí. donde ha venido decayendo este tema. Por lo tanto, también las corporaciones municipales, los municipios, tendrían que estar al pendiente de la Sí. educación desde que reciben los propios No. cadetes para llegar. Sí, 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 para hacer bien su trabajo, pero de acuerdo al diagnóstico que nos acaban de dar Alberto Guerrero y Saúl Arellano, pues estamos igual que toda la vida. Este régimen dijo que iban a cambiar, que no eran iguales, está haciendo hasta las cosas peor. Y ese deseo de que tengamos una policía profesional, íntegra, honesta, responsable, está muy alejado. Se nos acabó el tiempo, Alberto Guerrero, Saúl Arellano, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Mega Noticias. En estos conceptos, brutalidad policíaca, pero brutalidad de empleo para estos pobres hombres. Hasta aquí este espacio de información. Soy su servidor Alberto García Castillo. Muchas gracias. Continúe en Mega Noticias. Mega